Cristo. A cada uno de los amados amigos que nos alcanzan a escuchar y otros que nos alcanzan a ver y escuchar por este medio, deseamos la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para cada una de vuestras vidas y para vuestras familias en general. Le rogamos en el amor del Señor Jesucristo de que sean tomando un ejemplar de las Sagradas Escrituras y tomemos allá el segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 17. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 17. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Segunda de Reyes 6:17. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Me permito tomar este pasaje para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y para la edificación de nuestras vidas. Dice la palabra en estas dos versiones. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dice esta versión: entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Gloria al nombre de Cristo. Estamos tratando el tema: Señor, abre nuestros ojos. Una de las cosas que está faltando al ser humano desde hace mucho tiempo, desde la caída, podemos decirlo, de la primera pareja, es tener buena visión, buena vista. Cuando no hay buena vista, hay grandes fracasos, grandes desastres. Sabemos que el ojo natural está ciego principalmente a las cosas espirituales. El ojo natural. De ahí es de que hay personas que se acercan a uno y le preguntan: ¿qué significa esto que dice aquí en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, que yo no lo entiendo? Y es verdad. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, dice que el hombre natural, pero ahí lo dice con más crudeza, el hombre animal, no percibe las cosas espirituales, no entiende las cosas espirituales. Amén. Porque las cosas espirituales no se pueden entender en la parte natural. El evangelio es una locura que solamente los locos lo entendemos. Las personas del mundo que se dicen ser cuerdos, y vamos a respetarles esa postura, ellos dicen
que nosotros estamos locos. Porque es una locura de la noche a la mañana ver a un grupo de personas que un día eran depravados, corrompidos, degenerados, borrachos, maldicientes, mal hablados, y verlos de un momento a otro con un vocabulario diferente. Algo pasó en esa persona. Amén. Y eso nos llaman a nosotros locos. Por eso al Maestro, a nuestro amado Salvador Jesucristo, cuando empezó su ministerio, que empezó a hacer grandes prodigios, grandes señales, grandes milagros, y hablaba palabras tan sabias, tan precisas, que la familia quedó sorprendida de tal manera que estaban buscando un manicomio para encerrar al maestro. Eso lo dice el libro del Evangelio de Lucas. Lo creían loco. ¿Por qué? Porque es que las cosas de Dios humanamente no se pueden entender. Pero cuando ya le damos lugar a Dios y Dios empieza a cambiar nuestras vidas, nos damos cuenta de que en realidad vale la pena rendirle la vida al Señor. Y somos los verdaderos cuerdos en esta tierra. Amén. Entonces el ojo natural está ciego a las cosas espirituales. Ciego totalmente. Ahí nos damos cuenta cuántas personas han hecho el intento humanamente por dejar las vulgaridades. Una de las cosas que el ser humano difícilmente sin Dios, casi que se puede decir que es imposible manejar en la lengua. La lengua. En donde el hermano de nuestro amado Salvador Jesucristo, Santiago, dice que la lengua enciende bosques, produce guerras, conflictos, por un miembro tan pequeño y tanto daño que hace. Amén. Pero dice ahí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, ¿quién es el hombre perfecto? No intachable, perfecto, maduro, que va creciendo, que va tomando forma, el que es capaz de refrenar la lengua. Cuando usted ve a una persona que habla decentemente, que se expresa bien, que no es vulgar, diga, ese hombre o esa mujer tiene algo de Dios. El hombre, la mujer sin Cristo no es capaz de refrenar la lengua. Este ojo no es capaz de entender las cosas espirituales. Amén. ¿Cómo es posible de que yo, como hombre, lo varón que soy yo, deje de irme con una mujer? Les es imposible, ¿sí o no? No entienden, no ven la realidad. No es capaz porque este ojo natural no percibe las cosas espirituales. No las entiende con facilidad. Iba un personaje en una cabalgadura. Eso fue en el tiempo de los apóstoles. Y dice que iba el etíope. Y ahí en el caballo iba leyendo un pasaje de las Sagradas Escrituras. Porque es que el ser humano natural, la persona que no ha rendido la vida a Cristo, es imposible que entienda las Escrituras. Casi que se puede decir que es imposible. Puede entender algo, pero no es su totalidad. Y dice que el Señor, en su conocimiento de la necesidad que tenía este hombre, este personaje, este etíope, dice la palabra que el Señor le dijo a Felipe que tenía que ir a hacer una labor. Y dice que Felipe fue llevado en el Espíritu, transportado en el Espíritu. De aquí apareció en la cabalgadura del etíope. Y Felipe se quedó mirando cuando lo que iba leyendo el etíope y le dijo, entiende lo que dice.
Y dijo el etíope, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me enseñe, quien me explique? Ahí nos damos cuenta que el ojo natural no percibe lo espiritual. Y aquí nos vamos a encontrar con algo tremendo. El profeta de Dios, el que Dios había tomado para reemplazar a Elías, Eliseo. Y dice que llegó el momento en que el pueblo iba a ser invadido por los enemigos. Pero había al lado de él un personaje, un colaborador, un sirviente, que en ese entonces se llamaba esclavo, llamado Giesi. Pero Giesi había acabado de tener un problema, porque yo puedo andar con un hombre, con una mujer santa, pura, y no ser yo puro, no ser santo. Y creer que porque estoy al lado de un hombre o una mujer santa, yo voy a ser santo. Y voy a tener los mismos privilegios o capacidades que tiene esa mujer, ese hombre. Giesi había acabado de cometer un delito. Y él creyó que Eliseo, el profeta de Dios, no se había dado cuenta. Pero cuando uno tiene el Espíritu Santo dentro de nosotros, el Señor nos enseña cosas, aún hasta peligros. Pero para llegar a ese momento vamos a hablar acerca de los creyentes. La mayoría del pueblo cristiano sabe que Dios está en todas partes, ¿sí o no? Aún hasta no profesantes saben que Dios está en todas partes. Motivo por el cual el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, no tiene que hacer como los guardas de tránsito, mirar para todos lados, a ver quién nos ve para poder cometer fechorías. Amén. Pecados. El verdadero cristiano sabe y es consciente de que Dios está en ese momento ahí con él. Y que los actos que haga, por ejemplo, vamos entre parejas, esposo y esposa de gancho, y cuántos hombres de soslayo le guiñan el ojo a la fulana que va al lado y la esposa no se da cuenta. Viceversa. Pero Dios sí lo sabe. Amén. Entonces nosotros somos conscientes de que mi esposa que está a mi lado no se da cuenta de lo que yo pueda hacer, mirar, en fin, no se da cuenta, pero sí se da cuenta papá Dios. Entonces yo debo de respetar primeramente a Dios y segundo a mi compañero. Amén. Todos los creyentes, los cristianos fieles y verdaderos sabemos que Dios está en todas partes. No nos podemos ocultar a Él. El salmista lo expresó de una manera tajante. ¿A dónde huiré? ¿Qué sitio puedo ir donde me pueda esconder de la presencia de Dios? Si voy hacia arriba, allá está Él. Si voy abajo, allá está Él. Si voy allí, voy allá, allá está Él. En todas partes está Dios. Amén. Por eso nosotros, los cristianos, aparte del convencimiento que nos dio el Espíritu Santo a nosotros, porque una cosa sí es cierta, uno empieza en su estado natural, no entiende muchas cosas de cómo agradar a Dios, un deseo ardiente de poder estar en la oración, un deseo ardiente de estudiar las escrituras, un deseo ardiente de cuándo será la hora del culto, a qué hora es que empieza el culto, esto y aquello. Eso no lo entendemos con facilidad al principio.
Pero a medida que Dios va haciendo una labor en nuestras vidas, porque dice el Señor a través del apóstol Pablo que lo que Él ha comenzado en nosotros, todos empezamos en este caminar como niños, sin entender muchas cosas, casi prácticamente sin entender nada. Pero ya a medida que vamos avanzando, vamos entendiendo y nos vamos dando al Señor y nos vamos consagrando más a Él. Entonces el apóstol Pablo dice que lo que Dios ha comenzado en nosotros, Él lo terminará. Amén. Lo terminará. Entonces, nosotros somos conscientes, aparte de que sabemos que Dios está en todas partes, de que debemos de agradarle a Él, sea que esté aquí o no esté aquí. No me importa. Hubieron 3 jóvenes que los pusieron entre la espada y la pared el rey Nabucodonosor del tiempo de la esclavitud del pueblo de Israel. Y estos 3 jóvenes, aparte del cuarto que es Daniel, a ellos les colocaron nombres de paganos. A Ananías, Misael y Azarías le pusieron Sadrá, Mesad y Abednego, nombres de dioses paganos, ídolos. Y dice que estos jóvenes, el rey había hecho una estatua para que lo adoraran a él. Mire lo que es la importancia de empezar a conocer quién es Dios. Cuando uno sabe quién es Dios, inmediatamente lo embarga un temor reverencial a Él, no un temor de miedo. Porque Dios no quiere que nosotros le temamos a Él con un temor de miedo, sino con un temor reverente. Nosotros somos siervos de Él, Él es Señor. Y el saludo del esclavo al rey era un saludo de reverencia, agachaba la cabeza. Por eso en el tabernáculo, el templo que Dios permitió que el pueblo de Israel levantara en el desierto, la puerta de entrada para adorar a Dios era bajita y estrecha. Quería decir que allá había que entrar con mucho cuidado y había que agacharse, porque se iba a entrar era a la presencia misma de Dios. Entonces estos 3 jóvenes, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había levantado una estatua para que todo aquel que al sonar la trompeta de sus sirvientes, todo el pueblo cayera postrado y adorara la imagen del rey. Entonces estos 3 jóvenes que eran adoradores del Dios viviente, del Dios todopoderoso, dice que estaban ahí y todo el pueblo en pie. Y cuando sonó la trompeta, todo el pueblo se arrodilló a adorar la estatua. Pero ahí estaban 3 jóvenes de pie, los cuales no se arrodillaron ante esa estatua. El rey vio la acción, mandó a llamar a los 3 jóvenes, a Ananías, Misael y Azarías, vengan para acá. Ustedes que no entendieron, no escucharon el mandato del rey, que el mandato del rey es apremiante. Y la orden es que a partir de este momento a ustedes se les va a dar una oportunidad más. Si ustedes se arrodillan al sonar de la trompeta ante la estatua, no serán lanzados a ese horno de fuego. Y si ustedes no lo hacen, allá serán lanzados. Y dice que los jóvenes se quedaron callados y solamente dijeron, sepa, oh rey, porque cuando nosotros sabemos quién es rey, quién es Dios, y que Él está ahí con nosotros, nosotros somos firmes en nuestras convicciones, en nuestras palabras y en nuestras decisiones. Estos 3 jóvenes se dirigieron al rey y dijo, ¿sabe qué, rey? No importa que suene la trompeta y que nos lancen allá. El Dios al cual nosotros adoramos, Él nos va a salvar. Y así no nos salve,
así muramos allá chamuscados, en cenizas. Sepa, oh rey, que no nos doblegaremos ante ese estado. Y dice la palabra que al sonar de la trompeta, sonó la trompeta y todo el pueblo de rodillas. Y estos tres jóvenes de pie. Entonces en la ira del rey, él se enardeció y mandó a llamar a tres de esos esclavos fuertes a que lanzaran a cada uno de esos jóvenes. Y dice la palabra que no habían llegado siquiera al borde de el horno y habían calentado ese horno más de lo normal como castigo para esos tres jóvenes. Dice que no habían llegado allá y esos esclavos que lanzaron a esos jóvenes allá cayeron a cachas muscados, muertos. Lanzaron a esos tres jóvenes allá. Esos tres jóvenes cayeron allá y para sorpresa del rey se asomó allá cuando dice el rey: ¿acaso no lanzamos nosotros tres jóvenes allá? Dice que esos tres jóvenes se paseaban por allá en ese horno. Dios neutralizó el fuego, lo neutralizó de tal manera que me imagino que eso allá era cálido, sabroso para vivir allá. Y dice que ese rey se estremeció, él hemos dicho, quedó estupefacto. ¿Qué es lo que está pasando? Lanzamos a tres y allá vemos a un cuarto semejante al Dios de los altísimos, al Dios altísimo. Era que el maestro, el Señor Jesucristo, que en ese tiempo se llamaba el ángel del Señor, estaba con ellos allá, neutralizando el fuego. Sacaron a esos tres jóvenes de allá y dice la palabra que ni siquiera se sentía el olor a chamuscados. De ahí en adelante, por el testimonio de esos tres jóvenes, por lo que Dios hizo y por la firmeza de ellos al expresar: no importa que nos lancen allá, Dios nos salva, y si no nos salva, ¿qué le hace que no nos salva? No nos doblegaremos. Dice la palabra que de ahí en adelante el rey Nabucodonosor cambió de tal manera que empezó a servir al Dios verdadero. El ojo natural no puede ver las cosas espirituales. Todos los creyentes sabemos que Dios está en todas partes. Sin embargo, al saber mucho pueblo de Dios que Dios está en todas partes, el pecado ha cegado los ojos de las personas para que no vean. Lo que hace que la persona no vea las cosas espirituales con facilidad es el pecado. El pecado enceguece. El pecado embrutece. Dios le dijo a Adán el día que lo colocó en el huerto: no coman de este fruto, de este árbol, porque el día que ustedes coman de ese fruto, sabrán que es el bien y el mal. Habréis pecado, desobedecen, no coman de ese fruto. Y mire, es tanto el pecado, lo que enceguece el pecado, que Eva comió del fruto. Eva comió del fruto y todavía no había pasado nada. No se manifestó Dios para enjuiciar. El mandato, ¿a quién se lo dio Dios? A la cabeza de hogar. Por eso el hombre en la casa debe de ser responsable en todo el sentido de la palabra. Pero triste y lamentablemente, muchos hombres, en vez de ser cabeza en la casa, son cabezones. Cometen errores. Eva comió del fruto, no murió, no pasó nada, no hubo sentencia divina. Quién sabe cuánto tiempo pasó Eva allá saboreando el fruto y nada había pasado. Llegó donde Adán, y el pecado es tan tremendamente como
enceguece al ser humano, que Adán, cuando Eva llegó con el fruto, que llegó y le dijo, mire Adán, este fruto que Dios nos dijo que no comiéramos. Vamos a parafrasear la palabra, vamos a hablarlo de esa manera. Que si comíamos moriríamos. Mire, yo comí de ese fruto, pero ese fruto es tan rico, tan delicioso, porque es que una cosa sí es cierta. Si uno no está en los caminos de Dios, el pecado sabe muy bueno. ¿Quién dice que? Pregúntele al adúltero si adulterar es bueno o no. Es que es bueno. Es que cuando no hay el temor de Dios, la reverencia a Dios, pecar es bueno, es sabroso. ¿Quién dice que tomarse los guaros no es bueno? Eso es sabroso, pero es un veneno. Entonces Adán se quedó mirando a Eva y no había pasado nada, pero llegó y le dijo, vea, coma y verá. Pero inmediatamente Adán comió, pecó, inmediatamente la hecatombe para el ser humano. El pecado enceguece, no nos deja ver la realidad. Por eso el mundo va de mal en peor. Por eso el papel, la función, el deber, la obligación del predicador es anuncie la palabra sin juzgar, sin condenar. Porque escrito está, recordemos quiénes éramos nosotros en el pasado. Por ejemplo, yo cuando voy a hablarle al fornicario, yo recuerdo que yo fui fornicario. Cuando yo le voy a hablar al ladrón, yo recuerdo de que un día le robé a algún vecino alguna cosa. Porque ¿quién no lo hizo estando niño? Siendo adolescente, lo hicimos. Recuerdo cuando fornicábamos. Entonces hay que tener mucha sabiduría para dirigirse uno al pecador, sin condenarle, sin juzgarle. No hacer esto que hacen más de uno, señalar, cuando no se dan cuenta que hay 3 dedos que le están juzgando 3 veces peor. Cuando uno hace así, 3 le están apuntando. ¿Y usted quién es? Entonces, hermanos, sin embargo, el pecado ha cegado los ojos de las personas para que no vean la cruda realidad a su alrededor. Las mismas personas son malos. El ser humano por naturaleza es mala. El ser humano por naturaleza es mala. Amén. Todos buscan la manera de cómo hacerle el mal a otros. Por eso hay que darle gracias a Dios por este conocimiento que Dios nos está dando a partir de este momento a cada uno. El pecado enceguece. Las mismas personas en sí son malos, culpables. De una u otra manera, todos somos culpables. Hemos caído en el pecado. De una u otra manera, hemos practicado el pecado. Amén. Sin embargo, a pesar de que hemos practicado el pecado, hemos caído muy bajos, hemos sido culpables de muchas cosas. No vemos nuestras propias heridas. No vemos el mal que nos hemos ocasionado nosotros mismos. ¿Quién le dice a quién vaya fornique, vaya esto, haga aquello? ¿Quién? Uno mismo voluntariamente lo hace. Y a pesar de que sabemos de que somos culpables, que hemos caído y quizás muy bajo, no nos hemos dado cuenta de las heridas que nos hemos ocasionado. ¿Sí estamos dando cuenta? ¿Sí vemos hasta dónde nos está llevando el Señor? Las contusiones y llagas putrefactas que hay en nuestras vidas. Porque el pecado nos hace ser putrefactos. Ya lo vimos en Isaías capítulo 1, versos 5 y 6. Ahí el Señor llega y dice, ¿por qué queréis ser castigado, pueblo? Porque triste y lamentablemente uno le dice, se lleva predicando este evangelio más de 21 siglos. Se lleva predicando este evangelio.
que se arrepienta. Mire Dios cuánto tiempo le está dando a la humanidad para que se arrepienta, pero va a llegar el momento en que dice, será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ya el evangelio va a llegar un momento en que no se va a volver a predicar, sino que vienen los justos juicios de Dios para dar el pago a cada persona que no quiso arreglar su vida delante de Dios. Y no nos damos cuenta de que nosotros somos podrida llaga. Y nos gusta señalar a los demás. Mire fulano, sutano y perano. No, miremos nuestras contusiones, miremos las heridas que se nos han sido ocasionadas por nuestra propia culpa. Por eso es que nosotros predicamos el evangelio por amor a las almas, porque un día nosotros fuimos igual que ellos o peores. Por eso el apóstol Pablo llegó y dijo estas palabras tan hermosas que lo marcaron a él y marcan a todos los predicadores, porque esto es especialmente para predicadores. El apóstol Pablo en primera de Timoteo capítulo 1 verso 15 llegó y dijo, palabra fiel y digna. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y lo que más le llama la atención a los predicadores que se creen como mucho, que se creen como de mucha importancia, es que Pablo llegó y dijo, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mire, amados, Pablo, el apóstol de los apóstoles, se consideró el primero de los pecadores. Por eso ninguno podemos mirar a nadie por encima del hombro. Y cuando llegue alguna persona necesitada de un consejo, de un aliento, con mucho gusto hay que dárselo, sin escatimar ningún esfuerzo, sin pensar nada, de una vez estar dispuesto. Yo recuerdo que en una ocasión una familia estaba a punto de destruirse. A punto de destruirse. El esposo ya estaba a punto de irse de la casa por ciertas cositas que se habían presentado entre ellos como pareja. Y me llaman a mí a las 11 de la noche a la casa. Yo estaba prácticamente casi recién casado, casi en luna de miel, y me llaman que si podía yo ir a darles un consejo, yo viviendo acá en el 12 de octubre y había que ir, coger carro para ir a dar el consejo por allá en Belén, Altavista, bien lejos. ¿Qué hice yo? A esa hora, arreglarme, me arreglé, me organicé, cogí carro y me fui para allá. Allá amanecí, porque me cogieron las 2, 3 de la mañana dándole el consejo a esa pareja, y hasta el día de hoy, gracias a Dios, ahí están todavía vivitos y coleando y juntos. Un consejo a tiempo. ¿Por qué? Porque un día nosotros caímos muy mal. Ahí está el capítulo 1, versos 5 y 6 de Isaías, la condición del ser humano natural, el que no puede percibir las cosas espirituales, sino que todo es hinchazón, hediondez y podrida llaga. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el pecado en el ser humano. Amén. Entonces, esta falta de discernimiento espiritual, falta de conocimiento espiritual, hace al ser humano innoble. Innoble. La persona no es noble, no es amable. La persona no es consciente de la necesidad del otro. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento espiritual. Discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces se constituye la persona en innoble. Usted, por ejemplo, tiene su hogar a punto de destruírsele. Vaya y consulte con una persona licenciosa, con un hombre depravado, una mujer depravada. ¿Qué consejo le da? Pues hágale lo mismo. ¿Sí o no? ¿El esposo se la jugó?
pues páguele con la misma moneda. En vez de echarle agua al incendio para apagarlo, antes le mete en combustible para avivar la llama. No, busquemos una solución. Si es el hombre el que le falló a la esposa, bregar a ubicar la mujer de que se puede vivir sin ese hombre. Yo estoy consciente de esto. Sé que puede sobrevivir más con facilidad mi compañera sin mí que yo sin ella. Lo que no nos hemos dado cuenta los hombres es que las mujeres son más berriondas que los hombres. Triste y lamentablemente. Mujeres que se quedan con 3, 4 hijos solos y los sacan adelante. Hombres que se quedan con uno solo y tienen que llegar y llevárselo por allá a la mamá o no sé a quién, porque no son capaces de levantarlo. Esa persona, en vez de ayudar a esa pareja que cayeron en esa desgracia de infidelidad, antes la van a hundir más, acabarla de destruir. No, ya eso pasó, la infidelidad. Si no es capaz de perdonar esa infidelidad, pues lo que hay que hacer es pico y chao. Pero usted no la deje caer, no se conoce igual a él. No se corrompa como él lo hizo. Usted puede permanecer sana, pura, sin jugársela, sin cometerle el mismo, o sea, pagarle con la misma moneda. Pero no, él se la hizo, usted también hágase. Así aconseja el hombre, la persona sin Cristo, que no tiene conocimiento de Dios. Amén. Entonces, esta parte de discernimiento espiritual hace al ser humano innoble. Que va. Si él, yo conozco escarriados, personas que estuvieron caminando firmes en este caminar, de un momento a otro el hombre o la mujer se escarrió y ahí el otro permanece fiel, porque se puede permanecer fiel. Yo le he dicho a mi compañera, y esto se los transmito a ustedes: una infidelidad yo la perdono. Yo la perdono, pero no vuelvo con ella. Yo no soy capaz de ser hipócrita. Que quede bien claro eso. Perdono. Eso de que olvido, eso es mentira. Eso no se olvida. Eso no se olvida. Se perdona, pero no se olvida. Amén. Y más, hablemoslo abiertamente. Las mujeres perdonan, pero no olvidan. Si se queda con ella, le están recordando al hombre siempre. ¿Te acordás tal cosa? Pasan los años y te acordás. Entonces, para que eso no suceda, perdono, pero pico y chao. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a mirar la vida de Sansón. Sansón tenía conocimiento de lo que era Dios. Pues Dios le había dado su Espíritu Santo, por lo cual él tenía la fuerza. No era por el cabello. Era por la fuerza que Dios le había dado. ¿Qué representaba el cabello de Sansón? Él era un nazareo. Él tenía que recordar que ese cabello no se lo podía cortar porque había hecho voto de nazareo. Ojo con la palabra nazareo, no nazareno. Nazareo. El voto del nazareato era respetado en el tiempo del pueblo de Israel. Y por ahí fue donde se le metió Dalila. ¿Sabe qué significa la palabra Dalila? La palabra Dalila, el nombre Dalila, por eso por ningún momento se le vaya a colocar a usted el nombre Dalila a una hija. Significa enclenque. Enclenque. Desnutrida.
y una enclenque derribó a un fortachón. A un fuerte lo derribó, lo tiró a tierra. Por eso no nos podemos confiar, porque esta carne nos puede jugar una mala pasada. Sansón, ciego. ¿De qué servía Sansón siendo ciego? Sansón ciego es un triste payaso, el hazmerreír del pueblo filisteo. Una persona que cae en la desgracia espiritual, vamos a ver un escarriado. Yo siempre le he dicho a los hermanos que tengo mucha confianza, porque aquí vienen hermanos, la incomodidad es mucha, porque los que se congregan con nosotros, que vienen de vez en cuando, estamos muy retirados. En San Cristóbal, otros están por allá, por Santa Lucía. En fin, que les queda difícil venir. Por eso vienen muy esporádicamente. Yo le he dicho a los hermanos, el día no lo quiera Dios, solamente por un decir, para darles aliento a ellos de que no vayan a tomar la determinación de volver a ese mundo. Porque ese mundo, ¿sabe qué está haciendo ese mundo con nosotros los cristianos? Nos está llamando a gritos, vengan para acá, deleítense. A nosotros nos llaman que somos pobrecitos, esa gente pobrecita, ni se divierten. ¿Quién dijo que nosotros no nos divertimos? Le voy a dar la explicación por qué nosotros no movemos las zangarillas por allá, bailando, escuchando esa música que ni siquiera es música, sino es un relajo ahí, una bulla. Ya voy a dar la explicación por qué nosotros no vamos a ese lugar. Pero después de esto, le he dicho yo a los hermanos, el día no lo quiera Dios que yo me llegue a escarriar, yo no me vuelvo a arreglar delante de Dios. ¿Por qué? Porque primeramente es mucho lo que yo he alabado a Dios y es mucho el daño que yo le he hecho al enemigo. Porque es mucho lo que yo he predicado esta palabra. Hay pastores que yo he preparado. Hay misioneros que están en la obra misionera que Dios me ha permitido enseñarles, guiarles. Y enseguida yo ir a ese muladar llamado mundo, a revolcarme allá con las rameras, a revolcarme allá en el licor, en el pantano, en el lodo. De allá no salgo, de allá no salgo. ¿Sabe por qué nosotros los cristianos no vamos a esos bailes ni a tomar licor? Todo el que está allá lo hace es porque hay un vacío dentro del corazón de ellos. Cuando Dios creó a Adán y a Eva y los colocó en el huerto del Edén, a ellos no les faltaba nada, porque estaba la presencia misma de Dios en ellos. Dice la palabra que Dios se paseaba en el huerto. Llegaba, hablaba con ellos en la manera de Él. No de que ellos vieran a Dios como es Él, porque dice la palabra que el que llegue a ver en esta naturaleza humana como estamos, caemos muertos. Porque es una grandeza tan hermosa, tan maravillosa que no resistimos. Esta naturaleza no la resiste. Por eso tenemos que ser transformados, como dice Primera de Corintios 15, 53, 54 y 55, que esto mortal tiene que ser revestido de inmortalidad, esto corruptible tiene que ser vestido de incorruptibilidad para poder ver a Dios tal cual como es Él. Entonces, allá en el huerto del Edén, Adán y Eva estaban completos, no necesitaban nada, no habían vacíos, pero inmediatamente ellos pecaron, desobedecieron, empezó el vacío en ellos. El primer vacío es que Dios se fue de ellos. Cuando una persona recibió a Cristo en su corazón, se convirtió de verdad a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo entra en nuestros corazones. Ahí es donde viene la respuesta del por qué nosotros no vamos a esos lugares, ni bailamos, ni consumimos licor. No lo necesitamos.
Y no somos tristes, somos los más alegres. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor nuestra fortaleza es. El gozo del Señor lo que produce en nuestras vidas, estando Dios adentro de nuestros corazones, es un gozo inefable, un gozo que no lo podemos explicar. Dentro del corazón hay problemas, hay dificultades, porque ¿qué familia no hay problemas? ¿Qué hogar no hay problemas? Pero a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, está el gozo del Señor ahí. Somos contentos, alegres. El día que nos queramos comer alguna cosita, alguna cosa diferente, nos la comemos tranquilamente, estamos tranquilos, pero no necesitamos eso. ¿Por qué? Porque estamos completos. El Señor lo llenó todo. El día que nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones, Cristo entró, el Espíritu Santo entró a morar en nosotros y lo llenó todo. No hay vacíos en nosotros. Amén. Por eso llegó y dijo muy clarito, allá hablando el Evangelio de Mateo capítulo 11, verso 28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo recibiré. Y seré para vosotros por padre, hijos, y vosotros me seréis hijas e hijos, dice el Señor Todopoderoso. Todos los que estáis trabajados y cargados, vengan a Cristo y el Señor los va a llenar. ¿Por qué ellos tienen necesidad de esas cosas? ¿Por qué nosotros no podemos juzgarlos, criticarlos, condenarlos? Porque ellos tienen un vacío, lo cual ese vacío lo llena Cristo. Usted y yo, si tenemos a Cristo, estamos completos, no nos falta nada. Nada nos falta. Amén. Entonces, Sansón, ciego, es un payaso. De tal manera que Sansón, de juez, oiga bien, de juez, pasó a ser un esclavo en Filistea. Sansón, de juez, pasó a ser un esclavo en Filistea. Allá lo llevaron y lo pusieron a mover ese molino que era manejado por 3 bueyes. A moler allá, a mover ese molino, hasta que murió Sansón, siendo el hazmerreír. Esa es la actitud del hombre y la mujer que después de estar en este caminar se vuelve atrás, se vuelve el hazmerreír de la gente. Usted sabe por qué la mayoría de la gente no se convierte hoy al Evangelio: por los malos testimonios, por los escarriados. Ya viene lo que es ceguera espiritual. ¿Qué causa la ceguera espiritual? La ceguera espiritual mantiene a la persona contenta con este mundo. Contentos. La ceguera espiritual. Están tranquilos. Pregúntele usted cómo se siente. Bien. Bien. Aunque con problemas, dificultades, deudas, hasta, hemos dicho, por dónde. En este mes, el despilfarro tremendo, y en enero, a empeñar, a salir de las cositas. La ceguera espiritual mantiene a la persona contenta con este mundo, no permitiéndole ver cuán poca cosa es este mundo en realidad. Este mundo sin Cristo es nada. Y yo a ustedes les voy a dar este consejo. Si ustedes no tienen nada en esta tierra, pero tienen a Cristo, lo tienen todo. Si ustedes tienen todo en esta tierra, comodidad, vivienda, casa, carro, cuenta bancaria, si ustedes tienen todo eso, pero no tienen a Cristo, nada tienen. Nada tienen. Aquel hombre rico, dice la palabra que él, el rico opulente, todo lo tenía. Y se daba fiesta cuantas veces él quería y cuando quería, en fin, y tiraba la puerta por la ventana. No se acortaba por nada del mundo, porque mire, el que está en el mundo, contento, revolcando en el mundo, no
tiene en cuenta si Dios existe o no existe, si a Dios le agrada eso o no le agrada, no le importa. No le importa. Hasta que llegue el momento cuando la pelona les toca la puerta. Cuando llega y dice que oyó una voz que le dijo: necio. Mire la condición del que tiene todo pero no tiene a Cristo. Necio. Esta noche vienen por tu alma, porque la muerte, cuando dice que llegó, llegó. Ella no respeta rico, pobre, alto, bajito, gordo, flaco, no respeta. Al que le llegó el día. Y dice la palabra que llegó la muerte. Llegó y le dijo: necio, esta noche vienen por tu alma. Mire lo que es tenerlo todo y no tener a Cristo. Esta noche vienen por tu alma y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? ¿Será que nos llevaremos la cuenta bancaria para decirle allá al Señor: mire, yo quiero comprar este pollo asado, esta moto me la llevo para allá para andar por las calles de oro en moto? Y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Por eso llegué el consejo del Señor en esta hora es: acumula tesoro en el cielo. Aquí acumulamos bienes terrenales, oro, plata, vivienda, carro, etcétera, etcétera. Y dice el Señor Jesucristo personalmente, dice: donde el orín corrompe y la polilla carcome, la polilla destruye, todo esto será destruido aquí. Nada quedará bueno aquí en esta tierra. Y dice: pero haceos tesoros en el cielo. Esto es, nieguen su vida a las cosas del mundo, a las trivialidades del mundo, a los placeres del mundo, y empiece a acumular tesoros en el cielo. Empiece a agradar a Dios, donde la polilla y el orín no corrompe. Allá no va a entrar orín, no va a entrar polilla, no va a entrar nada. Se presentó el momento de dos personajes que tenían que partir a la eternidad. Por eso, las cosas, el pecado, no deja ver la realidad y hace que el mundo esté contento en ese estado en que se encuentra. Sin embargo, no tienen en cuenta a Dios. Dos personajes iban a partir a la eternidad. El uno un rico y el otro un pobre, donde dice la palabra que el pobre llegaba donde estaba el rico y el rico escasamente le tiraba las migajas, porque eso es lo que hacen los ricos con muchos pobres, tirar las migajas. Y dice la palabra que este pobre cogía las migajas y es como así hacen los pollos cuando toman agua. Dar gracias a Dios. El pobre daba gracias a Dios por esas migajas y el rico ni siquiera se acordaba de que Dios existía. Y dice la palabra que murió el pobre y fue llevado al seno de Abraham. Esto quiere decir a la presencia de Dios. Y dice que murió también el rico, el que lo tenía todo. Y dice que había una cima, había algo que separaba el lugar donde estaba el pobre al lugar donde estaba el rico y se veían, porque le voy a explicar qué significa esto. Antes de Jesucristo morir y levantarse de entre los muertos, el infierno todavía queda, estaba allá en el centro de la tierra. Usted sabe qué son los volcanes. Según la Biblia, los volcanes son los respiraderos del infierno. Allá es donde está la cruda realidad, donde van a parar las personas sin Cristo. Y dice que allá está el infierno y también quedaba el paraíso. Y el capítulo 4
del verso 4 en adelante dice que Jesucristo lo primero que hizo fue ir al infierno, allá bajar a las partes bajas de la tierra, y llegó allá al seno de Abraham, y los que estaban allá en ese lugar, el paraíso, dice la palabra que el Señor trasladó el paraíso allá arriba al tercer cielo, en un lugar más seguro. Y acá quedó totalmente eso, el infierno. Pero antes de Cristo morir, que esa es la anécdota de estos dos personajes que murieron, el uno se podía ver se podían ver, pero no podían pasar porque había una grande cima, o sea, un abismo, imposible de pasarlo. Y dice que se veían, y veía el rico a Lázaro allá contento, gozoso, alegre, aleluya, porque cuando uno muere en la presencia del Señor, agradando a Dios, hay alegría, hay gozo, hay paz, tranquilidad, no se siente tristeza, llanto ni dolor. Pero cuando muere sin Cristo, dice que el rico allá estaba en los tormentos, alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra que estaba en el tártaro, lugar de sufrimiento. Eso significa la palabra tártaro en griego. Estaba allá y veía a Lázaro gozando. Cuando llega y se dirige al Padre y llega y le dice, porque es que son atrevidos, en el infierno son atrevidos. Se atreven a decirle al Señor, Señor, aquí estoy, soy justo yo estar aquí en este lugar, hágame un favor, dígale a Lázaro que coja siquiera, mire lo que se desea en el infierno. En este momento los que están en el infierno desean esto que les voy a decir. Dice que el rico se constituyó en una persona que imploraba misericordia a Dios, pero ya era demasiado tarde. Y llegó y le dijo a Dios, dígale a Lázaro que vaya por favor y meta el dedo en agua y solamente con una gotica de agua que caiga me la ponga en los labios para yo refrescar un poco. Desea siquiera una gota de agua. Entonces el Señor llegó y le dijo, por eso presten atención, el pecado enceguece, el pecado no deja ver la realidad de lo que está sucediendo alrededor nuestro. Y dice la palabra que el Señor llegó y le dijo, no. Este no puede hacer eso, porque él está aquí en gozo, allá en la tierra sufrió, pero me fue fiel, me agradó, y él ahora aquí está gozando. Y usted en la tierra, ¿se acuerda que usted en la tierra bailaba, se volvía una nada, era el rey del barrio, era el que mandaba, el que compraba las garrafas, etcétera, etcétera, y allá se daba placer? Y nunca te acordaste de mí, y ahora él aquí está gozando y tú estás en el tormento. Y llegó y le dijo el Señor, acuérdate de lo que hiciste en vida. Y dice este hombre que le dijo al Señor, Señor, si la cosa es así, entonces hágame un favor, manda a alguno de los que están allá a que le avise a mis familiares, porque se vuelven hasta misioneros. Se vuelven hasta, mejor dicho, vaya para allá, que le avisen a mis familiares que se comporten bien, porque yo aquí estoy padeciendo por no haber obedecido a Dios. Y el Señor llegó y dijo, no, la única manera que se van a arrepentir, si quieren hacerlo, es oigan a los predicadores. Capítulo 16, verso 19, a terminar el capítulo de Lucas, para que lo lean en la casa. Capítulo 16, verso 19, a terminar ese capítulo. Ahí está la historia del que murió con Cristo y el que murió en condenación. Por eso, amados, vale la pena ser fiel a Dios. Esto no es un cuento de hadas. Usted sabe por qué Cristo murió como murió. ¿Para salvarnos de qué? Hay una secta que dice que Jesús era un simple enviado y la sangre de Cristo no tiene valor, los mal llamados testigos de Jehová. Por eso, cuando llegue un testigo del diablo a su casa, porque yo lo llamo así a ellos, como no tiene usted conocimiento y capacidad de hablar, no les diga bienvenido, porque ellos son los peores enemigos de Cristo. La sangre de Cristo no tiene valor para ellos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y viene ahora el problema de los pentecostales de la unicidad, es que Jesucristo necesita ayuda para salvar a la humanidad. ¿Cuál es la ayuda? El bautismo.
Y si Jesucristo necesita ayuda para salvar a la humanidad, lo cual es el bautismo, entonces ¿para qué murió Cristo? Si dice la palabra de que la sangre de Cristo es la que lava, regenera, transforma, limpia, reconcilia al ser humano para con Dios y trae paz al ser humano. Sin la sangre de Cristo no hay redención. Capítulo 4, versículos 8, 9 y 10 de Efesios dice que la salvación es un don, un regalo de Dios, y no es por obras, no es por el bautismo, no es por aquello ni lo otro, sino por la gracia de Dios. Es un regalo de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sin Cristo nada somos, estamos perdidos. Por eso vamos a continuar con la ayuda de Dios enseñando esta palabra hasta entre tanto Dios me tenga aquí en esta tierra con claridad al que venga. Sean pastores. A mí me visitan en el trabajo, me visitan pastores de la Pentecostal Unida de Colombia, que da pesar. Ellos consultándome a mí que soy trinitario, ellos siendo de la unicidad, consultando conmigo temas bíblicos. No tienen conocimiento de la palabra. Da tristeza eso. Y viene y me consulta uno: ¿cómo le parece, hermano, que el hermano tal, el pastor tal, se me llevó mi esposa? ¿Cómo es posible, hermano? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago? Sigue usted consagrándose a Dios. No vaya a seguir usted a la misma pisada de ese pastor. Siga adelante con Cristo. Así de que, amados, el pecado enceguece. El pecado no nos deja ver la realidad. Ojo con esto. La ceguera espiritual mantiene a la persona contenta con este mundo, ya lo vimos, no permitiéndole ver cuán poca cosa es este mundo. Por tal razón se esfuerza y peca y no le importa sacrificar el cielo. No le importa si hay cielo o no hay cielo. Lo importante es practicar el pecado. Le dan rienda suelta al pecado. Amén. Usted sabe cuál es el verdadero hombre que ama verdaderamente a la mujer. Aquel que se guarda primeramente para Dios y para la esposa y sus hijos. Vea, yo tengo 4 compromisos. Yo soy casado y le voy a transmitir esto que hay en mi corazón. Yo tengo 4 compromisos. Primeramente, serle fiel a Dios porque lo amo y porque me rescató del mundo de pecado. Segundo, a mi esposa porque ha sido mi compañera, la cual Dios me regaló. Y tercero, a mis hijos porque es el fruto que Dios nos ha dado en esta relación. Y cuarto, mis nietos, a los cuales yo honro, y si me toca ayudarlos hasta que me muera, los ayudo, porque ese es un regalo que Dios nos ha dado. Usted sabe qué se quiere más en esta tierra. Se quiere más a un nieto que a un hijo. Si usted no lo sabía. Los hijos uno los quiere, los ama, pero los nietos, no sé, es un misterio. Sí. Es un misterio. Amén. Entonces, me guardo de no caer en infidelidad matrimonial por esos 4 seres maravillosos: Dios, esposa, hijos y nietos. Y no ha habido quien no haga ofertas. Muchos se le ofrecen a uno. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que esa mujer que se le insinúa a uno siendo esposo es peor que una ramera. Eso es el término que le da la palabra. Y uno dejar de acostarse con una mujer pura para unirse a una mujer que se le entregó con facilidad, eso no tiene razón, no tiene lógica. Por eso, honra a Dios y honra a la esposa. Viceversa, honre a Dios y honre a su esposo. Guárdese usted esposa para su esposo. Guárdese usted esposo para su esposa. El pecado enceguece. Amén. Y el mundo no le importa sacrificar el cielo por el pecado. Aman más el pecado que el cielo. De ahí que lo que dice Mateo 15:14 pone a los seres humanos en peligro. Mateo
15 y 14. Pone a las personas en peligro. Y aquí dejamos para el próximo segmento con la ayuda de Dios. Mire lo que dice Mateo 15. Sorry. Mateo 15, 14. El maestro dijo estas palabras: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos ¿qué? Caerán en el hoyo. Esos que le invitan a otro a un trago, es un ciego. Está invitando a otro a que consuma y todos van a parar al hoyo, al infierno. Aquel que te invita a pecar es un ciego, que es invitado. Un ciego invitando a otro ciego a pecar y van a parar al infierno. Capítulo 5, verso 19 de Gálatas dice: los pecados que llevan al ser humano a la condenación: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, orgías. ¿Qué es una orgía? Dicen que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué es orgía? Lugares donde se hacen, por ejemplo, un servicio, dice que para Dios, y al momentico están haciendo bailes y bebatas. Eso es una orgía. Y eso está lleno los hogares. ¿Sabe qué son los hogares en la actualidad? De hace un tiempo para acá se han constituido en bares. Esa es la palabra. Lugares donde debe ser santo, puro, se ha constituido en bailes, bebatas y pecados de diferentes clases. Ahí vemos familias donde los niños, los hijos son depravados, se han corrompido y los padres acolitándoles. ¿Cómo podemos quedarnos callados ante esta cruda realidad? Es imposible. Tenemos que predicar acerca del pecado que lleva a la humanidad al infierno. Lo que lleva al infierno es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y orgías. Y luego viene la otra lista que complementa: los que se echan con varones y los afeminados, los que usan prendas de mujeres y los que se echan con varones homosexuales. Esos no heredarán el reino de los cielos. El pecado enceguece al ser humano. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ambos se perderán. Un pecador guiando a otro pecador van rumbo al infierno. Por eso será predicado este evangelio, porque de tal manera amó Dios al pecador, a la humanidad, que entregó en sacrificio a su propio Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas sin embargo dice la palabra que los hombres, los seres humanos, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué amaron más las tinieblas que la luz? Para que sus cosas malas que han hecho no se vean, no se publiquen, no se salgan a la luz. No quieren
reconocer sus faltas delante de Dios. Y Dios lo conoce todo. Amado amigo que me escucha, Dios no está en este lugar para condenarte. Está en este lugar es para salvarte, para traerte del camino de perdición al camino que conduce a salvación y vida eterna. Con la ayuda del Todopoderoso continuamos en el próximo segmento con el tema solo Dios puede abrir los ojos de las personas. Seguimos con esto. Solo Dios puede abrir los ojos de las personas. Si le damos lugar a Él, si le permitimos que Él entre en nuestras vidas, porque si no, Él no entra forzosamente, porque Él es un Señor, un caballero. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo que estás en gloria.